No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos hermanos de la Capilla Espíritu Santo. Buenos días, Rosario Católico en oración. Buenos días también para nuestros hermanos de alabanza y todas las personas que nos escuchan a través de la internet. Pues hoy nos encontramos regocijados al saber que nuestro Salvador pues ha cumplido con su misión. Hoy es día de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a leer el Evangelio de hoy para entonces reflexionar acerca de este acontecimiento tan importante que complementa el trabajo de Jesús que vino a hacer aquí en la tierra un día cuando fue introducido por el Señor Dios Padre Todopoderoso en el vientre de la Santísima Virgen María. Así que vamos a leer la palabra que está tomada del Evangelio según San Lucas, en el capítulo 24, versículo 46 en adelante. Pero vamos a leerlo desde el versículo 44 para que entendamos, pues, de una vez por todas, el gran misterio de salvación que tuvo el Padre para con nosotros, la humanidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús les dijo: todo esto se lo había dicho cuando estaba todavía con ustedes. Tenía que cumplirse todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos referente a mí. Entonces le abrió la mente para que entendieran las Escrituras. Les dijo: todo esto estaba escrito, los padecimientos del Mesías y su resurrección de entre los muertos. Al tercer día, luego debe proclamarse en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados, comenzando por Jerusalén y yendo después a todas las naciones, invitándolas a que se conviertan. Ustedes son testigos de todo esto. Ahora yo voy a enviar sobre ustedes lo que mi Padre prometió. Permanezcan pues en la ciudad hasta que sean revestidos de la fuerza que viene de arriba. Jesús los llevó hasta cerca de Betania y, levantando las manos, los bendijo. Y mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos se postraron ante él. Después volvieron llenos de gozo a Jerusalén y continuamente estaban en el templo alabando a Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
queridos hermanos, qué alegría en este día de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que hay una palabrita de confusión, ascensión, ¿sí? Y asunción. Asunción, recuerden, la Santísima Virgen María fue asunta al cielo. La mujer que nosotros encontramos, pues en el capítulo 12 de el libro de Apocalipsis, con una corona bajo sus pies, está la Santísima Virgen María en el cielo, allá que fue llevada, asunta. Está a la derecha de Jesús, como nos dice la palabra de Dios en el Salmo 45, versículo 9, que nos habla de esa reina virgen que está a la derecha de Jesús. Pues es diferente a la ascensión. La ascensión es que el mismo Jesucristo pues sube al cielo por él mismo. ¿Por qué? Porque él era Dios. Por eso nosotros vimos precisamente en el tiempo de Adviento cómo esperábamos con alegría la venida del Mesías que se profetizó muchos años antes, según el libro del profeta Isaías, en el capítulo 7, versículo 14. Aquella mujer, joven virgen, pues que daría a luz un hijo, una gran señal, cosa que nunca se había visto en el mundo ni se verá jamás, una virgen dar a luz. Por eso la iglesia llama a la Virgen María, valga la reduplicación. Queridos hermanos, Jesús vino, pues, en Adviento contemplamos su venida. Nos alegramos porque la profecía se cumplió. Y vimos, queridos hermanos, pues, que en el tiempo litúrgico, ¿sí?, ordinario, que vive la iglesia, vimos pues la vida de Jesús, el trabajo de Jesús, lo que Jesús vino a hacer aquí a la tierra, ¿sí? Lo que Jesús vino pues a hacer por la salvación de los hombres. Recuerden lo que nos dice la palabra de Dios, pues no envió el Señor a su Hijo al mundo para que el mundo se pierda, sino para que el mundo sea salvo. Bendito sea su nombre. Amén. Dentro de ese trabajo de Jesús, vimos cómo el Señor nos enseñó, empezando pues precisamente con el bautismo, cómo teníamos que ser bautizado en el Espíritu para entonces poder pasar de una criatura de Él a ser hijo adoptivo de Él, para el perdón de los pecados y para heredar la promesa. Amén. Recuerden, queridos hermanos, pues, que en el Antiguo Testamento, pues, eran elegidos los primogénitos que no quiere decir primero entre varios, sino primogénito quiere decir el elegido para la promesa del Señor. O sea, el que iba a heredar la promesa del Señor. Por el bautismo nosotros pues obtenemos el perdón de los pecados, pero también, queridos hermanos, pues somos herederos de la promesa del Señor. Jesús vino y demostró que Él es Dios, con muchos signos,
muchos prodigios, curando a los enfermos, pues levantando a los caídos, dándole a entender al pueblo de Israel, pues que la salvación no era solo para ellos, sino que era para el mundo entero. Por eso, queridos hermanos, cuando se corta el tiempo ordinario para darle paso a la cuaresma, nos dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 4, versículo 5 en adelante, nos dice que Jesús es conducido al desierto por el Espíritu Santo, ¿sí? Para ser tentado, bendito sea el Señor, para ser tentado por el diablo. Vivimos, queridos hermanos, el tiempo de Cuaresma que nos presenta la iglesia, preparándonos ¿para qué? Para el momento de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Pasó el tiempo de Cuaresma, queridos hermanos, pues una vez terminado el tiempo de Cuaresma, vivimos pues el pregón pascual, queridos hermanos. Vivimos el trigo pascual, donde el Señor pues en ese transcurso pues dio las instrucciones centrales que debían de hacerse para continuar en esa coinonía con el Señor, para continuar pues en esa comunión con el Señor, como nos dice San Pablo, pues San Pablo nos dice que hay algo importante, algo interesante que debe de hacerse en el culto, mejor dicho, es el culto a Dios, la Santa Eucaristía. ¿Acaso el cuerpo de Cristo no es comunión con la sangre de Cristo? ¿Acaso la copa de bendición que bendecimos no es comunión con la sangre de Cristo? Pues ese Jueves Santo, Jesús, antes de entrar a su pasión, pues hace dos acontecimientos significativos y centrales para nosotros vivir, pues en esa comunión que San Pablo más adelante se va a señalar. Instituye, pues, el sacramento del sacerdocio y el sacramento de la Eucaristía. ¿Sí? Un sacerdote diferente al sacerdote del Antiguo Testamento que ofrecía animales, ¿sí? Para el perdón de los pecados. Pues este nuevo sacerdote es instituido, es ordenado precisamente en ese Jueves Santo, antes de entrar a la pasión. ¿Es ordenado para qué, queridos hermanos? Para presentar los dones al Señor, las ofrendas al Señor en la Santa Misa, queridos hermanos. Por eso Él instituye, pues, el cuerpo de Cristo, el sacramento de la Eucaristía se queda ahí, ¿sí? Se queda en ese cuerpo para nosotros contemplarlo, ¿sí? Desde el sagrario. Por eso, queridos hermanos, Jesús, después de esto que entra en agonía, ¿sí? Se entrega, pues no se le encuentra culpa alguna. Sí, Jesús carga con un madero muy pesado por los pecados de nosotros. ¿Sí? Jesús, pues, lleva la cruz hasta el Calvario, es crucificado en medio de dos malhechores, demuestra que Él es Dios cuando uno de aquellos malhechores, pues, se arrepiente, como nos dice la palabra de Dios,
Y en ese mismo instante, Jesús les dice, hoy mismo estará conmigo en el paraíso. O sea que Jesucristo como Dios no murió, sino lo que murió fue la carne para enseñarnos a nosotros. Amén. Que tenemos que vivir, que morir al pecado. Esa es la interpretación teológica. Debemos morir día a día al pecado para nosotros entonces encontrarnos con Él. Jesucristo, queridos hermanos, no se quedó clavado en la cruz. Jesucristo, pues, dice la palabra que Jesús, pues, resucita al tercer día. Pero durante pues el sepulcro, durante la sepultura del Señor, en esos 3 días, dice la palabra que Jesús descendió a los infiernos. ¿A predicarle a quién? A los espíritus que estaban encarcelados, que no quisieron creer, pues, en aquel tiempo cuando el Señor destruyó el mundo con agua e invitando a todos, pues, que se arrepintieran a través de Noé y que entraran al arca, pues ellos, lo que no se arrepintieron, pues, que no tenían pecado de muerte, fueron a esa cárcel, ¿sí? Llamada los infiernos, no el infierno, porque el infierno ya es la muerte eterna, sino a esa cárcel, queridos hermanos, que la iglesia llama lugar de tormento, a esa cárcel, ¿sí? De manera que, queridos hermanos, Jesús hoy es el día en que la iglesia celebra el momento en que Jesús ya ha cumplido su misión. Sube al cielo. Jesucristo se levanta por él mismo, sube al cielo, demostrándole al mundo que Él es Dios. Amén. Pero les da unas instrucciones a sus apóstoles. Ustedes, ¿sí?, son mis testigos. Quédense aquí en Jerusalén hasta que reciban lo que mi Padre prometió. El Padre le había prometido a la humanidad, pues, que en los últimos días iba a derramar el Espíritu de la verdad. El Espíritu donde los jóvenes, pues, iban a tener visiones. Pues, el Espíritu que iba a enseñar las cosas tal y como son. El Paráclito, aquel que iba a estar con nosotros hasta el final de los tiempos. Amén. Por eso Jesús les dice, quédense en este lugar hasta que reciban el poder que viene del cielo. Es decir, el mismo Dios a través de la acción del Espíritu Santo. Recuerden, queridos hermanos, que en los primeros tiempos, antes de venir Jesucristo, fue el tiempo del Padre a través de los profetas. ¿Sí? A través de los profetas. El tiempo de Jesús, pues, que estuvo hasta hoy, día de la ascensión. Pues ya el próximo domingo vamos a celebrar el día de Pentecostés, queridos hermanos. Es decir, la venida del Espíritu Santo. Por eso los apóstoles, pues, se mantuvieron en vigilia. Se mantuvieron en esa novena al Espíritu Santo en Jerusalén, en el templo, alabando a Dios, glorificándoles. ¿Sí? Dice la palabra, pues, que cuando llegó el día de Pentecostés, algo grande sucedió.
Así que, queridos hermanos, vamos a vivir este día de la Ascensión. Para el próximo domingo, entonces, vivir ese día de Pentecostés, el día del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que mueve a la iglesia, como nos dice San Pablo a los Efesios, como nos dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Recuerden, el cuerpo de Cristo que está dividido ya en una parte mística, una parte que no se ve y la parte visible. La parte que no se ve es Cristo, es la cabeza de Cristo. Por eso los pies de Cristo, nos dice la palabra, los pies del Señor están sobre la tierra. ¿Sí? Porque el cuerpo de Cristo ahora ya no es un cuerpo que podía comer, ¿sí? Que podía beber, sino el cuerpo de Cristo es un cuerpo místico, un cuerpo de luz. Pero también aquí en la tierra, el cuerpo de Cristo es la iglesia, que somos cada uno de nosotros. Nosotros somos miembros de ese cuerpo de Cristo, o sea, todos nosotros unidos conformamos el cuerpo de Cristo. No es cada persona es una iglesia o cada persona es la iglesia, no es así. Es todos unidos somos el cuerpo de Cristo, es decir, la asamblea. Ojalá y que el Señor en este día de la Ascensión pueda llenarnos de esa fuerza, nos llene de entusiasmo para entrar en oración profunda, a esperar el Paráclito, aquel que nos va a defender ante las adversidades de la vida, aquel que nos defiende ante los ataques del enemigo. Que Dios nos bendiga y derrame su Santo Espíritu con poder, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.